La enfermedad forma parte de la historia de la humanidad de manera intrínseca. En la actualidad estamos sufriendo una pandemia, pero desde que el ser humano empezó a organizarse en sociedad y a crear núcleos de personas que convivían juntos en un mismo espacio territorial, las enfermedades contagiosas tomaron un especial protagonismo. A medida que la población mundial fue creciendo, cuando una enfermedad se extendía y afectaba a varias regiones del planeta, convirtiéndose en una amenaza para la población, se empezaron a documentar las primeras pandemias. Ha habido un número importante de pandemias en la historia humana, todas ellas generalmente zoonosis, que han llegado con la domesticación de animales tales como la viruela, difteria, gripe y tuberculosis. Pero hoy hablaremos de las pandemias más letales del mundo, esas que cambiaron la historia mundial y que han puesto a la humanidad en serios problemas. Hoy te presento las 10 pandemias más letales de la historia. Número 10. Gripe rusa. La pandemia de gripe de 1889 y 1890, también conocida como gripe rusa subtipo H2N2, fue una pandemia que tuvo lugar entre octubre de 1889 y diciembre de 1890. Según algunos investigadores médicos, surgió por primera vez en Rusia en 1889, si bien otros especialistas sostienen que no hay evidencia suficiente de que haya sido este tipo de virus. Comenzó por San Petersburgo y se extendió por toda Europa, recorrió todo el globo en 4 meses y causó cerca de 1 millón de muertes. Número 9. Gripe asiática. Fue una pandemia de gripe causada por un brote de influenza virus H2N2 que se inició en China. Algunos autores creen que se originó por una mutación en patos salvajes que se combinó con una cepa humana preexistente. Se extendió por Hong Kong y Singapur en un inicio, y de ahí a África, Europa y Estados Unidos. Esta pandemia causó 1.2 millones de muertes. Número 8. Grandes pestes del siglo XVII. En el siglo XVII, las epidemias de peste y hambruna provocadas por las sequías y la escasez de alimentos causaron una gran mortandad. Fueron diferentes brotes de peste bubónica que tuvieron diferentes epicentros a lo largo del siglo. Uno de los más significativos fue la Gran Peste de Londres, que duró de 1665 a 1666, y fue la última gran epidemia de peste bubónica en Inglaterra. Esta pandemia causó 3 millones de muertes. Número 7. Peste antonina. Conocida también como la plaga de Galeno, se desató en el Imperio Romano tras el regreso de tropas que habían combatido en Medio Oriente. Se cree que la enfermedad puede haber sido viruela o sarampión, pero no hay consenso entre los historiadores. Se la conoce como peste antonina por el nombre de la dinastía reinante en Roma en ese momento. Esta pandemia afectó a la parte occidental del mundo y causando 5 millones de muertes. Número 6. La tercera peste. La tercera pandemia de peste bubónica surgió en Yunnan, China, durante el 5º año del emperador Xianfeng de la dinastía Qing. Desde ahí se esparció por todo el mundo, aunque en ningún lugar tuvo un impacto tan mortífero como en la India, donde causó cerca de 10 millones de muertos. Número 5. VIH-Sida. El SIDA es causado por un virus de inmunodeficiencia humana que se originó en primates del África Central y Occidental a principios del siglo XX. En total, se estima que 38 millones de personas están infectadas por el virus, y solo en el 2018 murieron 770.000 personas. Desde 1981 acabó con la vida de entre 25 y 35 millones de personas. Número 4. Plaga de Justiniano. La plaga de Justiniano afectó al Imperio Romano de Oriente, asolando Constantinopla y otras partes de Europa, Asia y África, entre el 541 y el 542. El origen fueron las ratas que llegaban en los barcos mercantes, provenientes de distintos rincones de Eurasia, portadoras de pulgas infectadas con la peste bubónica. Los cálculos de muertes a causa de esta pandemia son de entre 30 y 50 millones. Número 3. Gripe española. Fue la primera pandemia causada por el virus de la gripe H1N1 y se convirtió en la tercera más letal de la historia de la humanidad, debido a que mostró una tasa de mortalidad muy superior a lo habitual. Se estima que infectó a 500 millones de personas en todo el mundo, alrededor del 27% de la población global. Comenzó en Estados Unidos y mató a cerca de 50 millones de personas. Número 2. Viruela. Era una enfermedad desconocida en el continente americano, pero llegó con la conquista europea.
Los colonos españoles llevaron la viruela a México y mató al 90% de la población nativa americana. Esta es considerada la segunda pandemia más letal de la historia, cobrando la vida de 56 millones de personas. Número 1. Peste negra. Se la considera la pandemia más mortífera y con el impacto más duradero en la historia de la humanidad. Este brote de peste bubónica mató a 200 millones de personas, lo que sería un tercio de la población mundial. Se cree que el brote comenzó en Asia Central, y desde ahí pasó por la ruta de la seda hasta llegar a la península de Crimea. Afectó a toda Asia y Europa. El continente tardó 200 años en recuperar su nivel anterior de habitantes, aunque algunas regiones, como Florencia y sus alrededores, tardaron hasta el siglo XIX. Yo soy Maravitops. Hasta pronto.